¿Cuál es su fuente de inspiración para pintar paisajes? Mi fuente de inspiración, puedo decir que es la naturaleza, pero en el caso de la naturaleza del paisaje de Guatemala, unido a vivencias y experiencias que he tenido yo viajando por casi todo el país. Esa ha sido mi fuente de inspiración. ¿Qué significa Guatemala para usted? Guatemala para mí es algo que yo llevo adentro, ¿verdad? Todo lo que he vivido es parte de mí, yo, yo amo Guatemala y por lo mismo me siento también pintando, teniendo como fuente de inspiración a Guatemala. No solo en la línea de su trabajo, pero también en la perspectiva, expresa un gran sentimiento de energía y movimiento. Fue entre 1975 a 85, cuando estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que se desarrolló ese estilo, ¿o fue después? Eh, después, después, lo que yo pienso es que la obra del pintor es una sucesión de experiencias, y de vivencias y preocupaciones que se van dando en el sentido artístico. Entonces, podría decir que esa forma de tratar las imágenes con una perspectiva curvilínea fue mucho después, ¿verdad? Después de haber pasado por cierto realismo, que yo me atreví a distorsionar el paisaje, fue bastante después de esa época. Su paleta de color es jovial y vibrante, a pesar de usar muchos colores pastel que expresan. ¿De dónde se inspira para esa hermosa paleta de color que es tan suyo? El color también es algo que yo ya aprendí pintando al natural, pintando al natural, en todos los viajes que hice. Podría decir que fui aprendiendo todos esos colores que había. Además de que es un sentimiento propio de cada artista ver el color de diferentes maneras. Y se podría decir que de ahí parte esa concepción del color con cierta calidez, ¿no? Y jovialidad, como expresa la pregunta. ¿Puede contarnos acerca de cómo ha cambiado su visión? En su trabajo previo se notaba una distorsión más intensa en su perspectiva que ahora. También actualmente en su trabajo se aprecia una riqueza de textura. Estas son etapas que va teniendo el artista, pero yo pienso que siempre hago ese tipo de perspectiva curvilínea o con bastante energía, pero como que se detiene uno y hace otras cosas, pero siempre está en la mente de uno volver a hacerlo. En su obra nunca aparecen personas. ¿Por qué? Hace un tiempo yo dejé de hacer personas porque en el principio yo pintaba personas en los paisajes, pero era cuando hacía una cuestión muy naturalista, así un poco copiada de la naturaleza. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que podía lograr por medio del paisaje y de la composición en los cuadros, introducir al mismo espectador en la obra. Entonces pensé que ya no había necesidad de tener personas porque la persona era el que la estaba viendo, ¿verdad? Estaba viendo el cuadro. Ujú. Entonces es un juego así de ideas, ¿verdad? Que se van dando en la obra. Nos fascinan sus pinturas nocturnas. Ahora, cuando andamos de noche, aquí en la Antigua, miramos todas las piedras de color. ¿Cuándo fue que usted se dio cuenta que las piedras tienen color?
Pues la verdad que los nocturnos yo empecé a hacerlo hace algunos años, eh, cuando me sentí, como que me sentí capaz de hacer nocturnos, porque antes a mí me gustaba mucho, pero nunca me atreví. Cuando me atreví a hacer los nocturnos, y empecé a ver los colores, ¿verdad? Incluso imaginarlos, y ahí estaban, ¿verdad? Y me di cuenta de que es como una explosión de colores en la noche con las luces, los reflejos que se dan, y pensaba que no había color en la oscuridad, pero sí hay, ¿verdad? Sí hay color, en realidad sí hay bastantes colores en la oscuridad. Tal vez podría decirse que uno los va viendo y hace que vean, que las personas lo vean también, ¿verdad? Es como compartir eso, y el otro también lo siente, ¿verdad? Les dio esa sensación. ¿Qué tan grande papel tiene su imaginación al respecto de sus colores? Como las piedras de noche o como en su perspectiva de ojo de pescado. Bueno, la verdad es que también, como yo, digamos, tengo una formación académica y pasé por la escuela, estudié muchos años, entonces eh, uso ciertos elementos en los cuadros que parten de la imaginación, ¿verdad? Entonces, a veces el color también me abstraigo un poco de la realidad y uso mis colores propios. Y tal vez ahí es donde se da ese fenómeno del color que dice en la pregunta. ¿Por qué distorsiona algunas formas en el paisaje? ¿Qué interés radica en hacer una pintura con este efecto? Bueno, yo podría decir que con respecto a eso, que llegó un momento en el que yo pensaba que el paisaje así, con la línea recta y las perspectivas tan usuales que se hacen, es una cuestión muy rígida, y a veces el paisaje se ve muy tieso, ¿verdad? Se podría decir. En cambio, al cambiarme a la línea curva es más cálida, le da más vida y se vuelve más dinámico. Incluso es más energía, ¿verdad? En la línea curva. Y yo creo que pues, la gente lo comparte, ¿verdad? O sea, incluso la misma imaginación de las personas lo acepta. Que no, ya no, la pintura no es una realidad, una copia de la realidad, sino solo es una interpretación. Y tal vez eso es lo que dio lugar a las perspectivas así, curvas, ¿verdad? El uso de la línea curva en mi trabajo. ¿A cuáles artistas del pasado admira usted? Yo admiro a muchos artistas, pero tal vez partiendo del impresionismo para acá, y partiendo del impresionismo para acá es cuando, del impresionismo para esta época es que yo he admirado a muchos artistas, admiro a los impresionistas, sí los admiro todos, ¿verdad? En especial a Van Gogh, Gauguin, Matisse me fascina, Cézanne también me ayudó mucho a veces, ¿verdad? Porque él empezó a hacer unas construcciones con el paisaje, mi paisaje también son algunas construcciones que se ve como construcciones de elementos que están, incluso la pintura abstracta yo la gozo, la disfruto. Hay diferentes artistas que yo admiro hasta la época. Muchos artistas que admiro. Hugo, cuéntenos un poco de su experiencia como artista plástico.
Bueno, mi experiencia es que para mí esto es mi vida, ¿verdad? Yo creo que es lo mejor que he hecho en la vida hasta cierto punto. Y estoy feliz, ¿verdad? Que a veces es un poco doloroso que no logra uno eh, hacer lo que quisiera hacer en los cuadros, pero esa es la lucha, ¿verdad? Ahí va uno aprendiendo y desarrollando su trabajo. Pues, puedo decir que a veces me ha ayudado a lograr un estilo, ¿verdad? Un estilo un poco propio. Además de que yo soy muy feliz haciendo mi trabajo, compartiéndolo con los demás. ¿Usted siente que es más usted cuando pinta? Sí, yo podría decir que sí, eso es lo que yo siempre, tal vez, no siempre quise hacer, sino que en el camino encontré eso y eso es lo que me ha hecho feliz, ¿verdad? En la vida, en la vida de un artista, llega a haber momentos cruciales en los cuales el artista decide, sí, esta trayectoria quiero seguirla, quiero ser pintor, quiero ser artista. Es una decisión bastante difícil. Sin embargo, usted es uno de los artistas más exitosos que he conocido. Usted tiene obras en colecciones a nivel mundial. ¿Cómo le hace esto sentir? Bien, bien, pero lo que yo podría decir es que, digamos, para mí la pintura fue como una aventura, ¿verdad? Nunca, desde que estaba en la escuela, nunca estuve seguro de nada, pero eso era lo que yo quería hacer, ¿verdad? Y así ha sido siempre, porque, y así va a ser hasta que muera, creo yo, porque nunca hay nada seguro, ¿verdad? Y a pesar de todo, siempre está uno bien, ¿verdad? Sí, 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 sí. Hugo, algunos de sus cuadros más populares son aquellos en los que usted eh, pinta los pueblitos pintorescos ro- rodeados de montañas y de milpa. Las casitas con sus techitos rojos, lo verde del paisaje. eh, Llaman mucho la atención las milpas que usted ha pintado. ¿Cuál es el concepto detrás de ellas? Bueno, en la milpa, he llegado a la conclusión de que la milpa, incluso la interpretación que yo hago, la resolución, las imágenes que he logrado de la milpa, es algo muy particular en mi trabajo. Además de que la milpa dice mucho para el guatemalteco, ¿verdad? Para Guatemala, a pesar de ser tan universal, la milpa para Guatemala es todo, ¿verdad? Es parte de la vida diaria, la milpa. Entonces como que yo he tratado de darle una revalorización, al mismo tiempo que la interpretación es bien propia porque casi se abstraen digamos, la, la forma, las formas realistas de la milpa. Se abstrae bastante, es solo una imagen, pero la han aceptado muy bien y yo creo que la gente la comparte bastante, esa, esa idea de la milpa, ¿verdad? Además de que se integra muy bien en el paisaje. Yo creo que ha sido uno de mis logros en mi trabajo el poder integrar la milpa en mi paisaje.